Hola, buenas tardes. Desde los Centros Culturales de Villavicencio, Montería, Popayán, Pasto, la Unidad de Gestión de la Red Cultural de la Subgerencia Cultural del Banco de la República y este directo desde el Centro Cultural de Buenaventura, les extendemos un saludo especial y les damos la bienvenida a esta nueva programación de Colombia en una décima. En este ciclo de conferencias y talleres que ha propiciado una amplia visión de la décima desde su arribo al Caribe, el recorrido que ha tenido por nuestro territorio, por nuestra sociedad, los fenómenos de recepción, arraigo y musicalización tradicional de esta forma poética, se han planteado la temática desde variadas perspectivas, iniciando por la tradición oral del Pacífico colombiano como una estrategia pedagógica para sostener la identidad cultural, ha pasado por la historia, la evolución, las perspectivas, se ha tocado un poco los usos, las funciones de las décimas en las regiones de Colombia, visibilizando el legado que ha tenido la décima en el país y los aspectos característicos de la décima tradicional, específicamente en Córdoba. A través del diálogo con nuestros invitados, ellos han sido investigadores, decimeros, algunos de ellos repentistas. Hoy presentamos dos nuevas perspectivas. Inicialmente nos acompaña Mari Grueso Romero, escritora, poeta, narradora oral colombiana, y seguidamente escucharemos a Washington Carabalí Torres, es narrador oral y líder juvenil de Buenaventura. Al finalizar sus intervenciones, daremos paso al diálogo con nuestros invitados y en este espacio ustedes tendrán una participación activa. Por lo tanto, los invitamos desde ya a registrar sus impresiones, sus aportes, sus comentarios y preguntas en el chat. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos. Moderando esta conversación nos acompaña Margarita Bryan Correa del Centro Cultural de Buenaventura, a quien le extiendo un especial saludo y les cedo la palabra. Esperamos que disfruten este diálogo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias, Isabel. Buenas tardes, maestra Mari, Washington. Muchas gracias por acompañarnos hoy en representación de este hermoso Pacífico en este encuentro. Bueno, vamos a iniciar entonces con la maestra Mari. Quiero contarles que Mari Grueso es licenciada en Español y Literatura, egresada de la Universidad del Quindío. Es especialista en enseñanza de la literatura de esta misma universidad y en lúdica recreación para el desarrollo social y cultural de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Es escritora, poeta y narradora oral colombiana. Ha sido además honrada con muchos títulos, entre ellos el título de Almadre a la excelencia poética en el Museo Racho. Y nos acompañará después Washington Carabalí. Washington es narrador oral, estudiante de trabajo social y líder juvenil de Buenaventura. Nació en Timbiquí, Cauca, y está radicado en este momento en el corregimiento del Bajo Calima. Ha crecido entre relatos de vida, mitos, leyendas, legado de los y las sabedoras de su territorio, eh, y es además un caminante de la vida y vocero de la palabra. Le damos entonces la bienvenida nuevamente, maestra Mari, con su exposición narrando la historia desde las décimas. Muchas gracias, Margarita. Para mí es reiteradamente muy importante estar aquí con el Banco de la República en diferentes facetas. Es una entidad que para mí ha sido pilar en todos mis procesos de crecimiento personal. Desde 1997 empecé a trabajar con el Banco de la República. Íbamos a las casas de las comunidades, de las personas comunitarias, y hablábamos, leíamos. Y fue surgiendo y fue creciendo cada día más el proyecto, y ya hasta que me senté en la cárcel, ¿no? De mujeres, de Buenaventura. Empecé a trabajar con las mujeres, pero no. Preferí los hombres. Amores, tenía muchos problemas. Que vean que el marido que estaba tenía las dos mujeres allá, y el marido que le paraba bola a la una y a la otra no, ese era uno de. No. Bueno, entonces pues agradezco al Banco de la República que me sigue teniendo en cuenta para estas actividades. Y en este caso vamos a hablar de la décima.
Es una composición literaria que se ha usado mucho en el Pacífico, pero no tanto en el Pacífico. Yo creo que más que en el Pacífico se ha utilizado en el Caribe. Y este asunto de la décima en el Caribe lo tienen bien cimentado, porque desde los niños empiezan a ese contrapunteo con las décimas. No simplemente que alguien la dice, sino que son repentistas, y con el uno pasan al otro, con el último verso del uno, el otro coge, y eso es un contrapunteo que usted está, pero atento, no deja de no estar allí pendiente de lo que están diciendo. Eso mismo lo vamos a encontrar en Cuba. En el Caribe, en Cuba, también utilizan mucho la décima. Y también hay encuentros de decimeros, pero no únicamente los mayores, es de diferentes escalas. Entonces, aunque nosotros utilizamos la décima, no tiene la misma fuerza que tiene en el Caribe. Llámese costa atlántica o llámese, diga usted, Centroamérica como, o Cuba. Entonces, es muy interesante lo de las décimas, pero nosotros acá no le habíamos dado la misma, por lo menos ahora, no le hemos dado la misma importancia que tiene en el Caribe. En mi época, las décimas estaban únicamente para los hombres. Los hombres eran los decimeros. Siempre tuvimos ciertas actividades que eran de los hombres y otras que eran de las mujeres. Las décimas, por ejemplo, eran de los hombres. Entonces, los que hacían décima eran los hombres, las mujeres decíamos versos. Los versos que tenían que ver con las circunstancias que nosotros tuviéramos. Las décimas siempre tenían que ver en su momento con algún suceso, con algo de importancia que sucedía en la comunidad. Pero generalmente en mi comunidad, las décimas las utilizaban los 31 de diciembre. Los 30 sobre todo, salía un señor con su bombo. Alguien tocaba el bombo, sí, se una caja, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Él iba a decir el bando como hacían cuando llegaban los personajes, diga usted, como cuando había un decreto del gobierno, entonces el señor alcalde mandaba a decir el programa, de qué se trataba. Entonces, en los 30 de diciembre salía el que decía las noticias con el que tocaba en la caja y param, pam, pam, param, pam, pam, el mod. Y se paraba en cada esquina del pueblo a decir la décima. Esa décima estaba relacionado con las circunstancias que habían sucedido en todo el año en el pueblo. Entonces, si en el pueblo había que un marido dejó a la mujer o que encontró a la mujer allá con otro, todas esas circunstancias, o que hubo una pelea por un terreno, o que, bueno, todas esas circunstancias hacían que la gente hiciera las décimas. Así es que cuando decía el 30, todo el mundo estaba asustado porque no sabían en qué lo irían a meter, en qué problema le irían a meter, porque había muchas cosas que hacían, como se dice, debajo de cuerda, y que aparentemente la gente no sabía que los otros sabían, pero ese día aparecían los que sí sabían, que uno creía que nadie sabía, y entonces sí, señor, así que la gente estaba siempre pendiente y los que tenían el rabo de paja estaban asustados que no logran arrimar la candela. Entonces las décimas generalmente eran para contar todo el proceso que había sucedido en el año. Hay otras personas que los famosos poetas de mi época generalmente eran decimeros y decían décimas relacionados con hechos importantes. Por ejemplo, cuando murió cuando el problema del 9 de abril.
Entonces, de eso hicieron décimas. Había una décima que decía que era el 9 de abril y estábamos desaprevenidos cuando llegó el boletín que estaba Gaitán herido. Entonces, sobre eso hicieron una décima, yo no la recuerdo bien porque yo tenía un tío que era que la decía, y entonces terminaba diciendo este gran acontecimiento que en este día pasó, que la muerte de Gaitán, hasta Cristo la lloró. Pero aún contando toda la historia de ese proceso. Entonces, a través de la décima, nos estaban contando todas las situaciones que pasaban en la comunidad o fuera de ella. Entonces, la muerte de Gaitán fue un suceso nacional muy importante y también los decimeros a partir de allí empezaron a escribir décimas para contar, para narrar lo que estaba pasando, no solamente en el territorio, sino en el país. Sino a partir de lo que estaba sucediendo en el país, nos narraban en el territorio. Las décimas tienen unas condiciones muy específicas y no todo el mundo hace décimas. Hay décimas, y esta tiene origen en España, ¿no? Nosotros, esto es uno de los legados españoles. Entonces, la décima consta de una estrofa con 4 versos. Llámese cada renglón de la estrofa un verso. Nosotros algunas veces acá dijimos que un verso tiene 4 estrofas. Y cada verso resulta lo que es la literatura, que cada verso es un renglón, es un verso. Entonces, hay un verso, empieza con 4 versos y con una estrofa de 4 versos. Y luego siguen con 4 de 10, con 3 de 10, me parece que no tengo bien seguro si es 4 o de 10 versos. Y cada uno de los versos termina con cada uno de los 10 versos termina con uno de los 4 versos iniciales. Entonces, tenemos 10 versos, 10 renglones, otros 10 renglones, porque ahí la pausa, otros 10 renglones, cada pausa. Pero primero habíamos hecho un texto, empieza la décima con un cuarteto, con 4 renglones, que son 4 versos. Al final, siempre terminamos agarrando una de esos versos primeros para concluir el verso de los 10 versos. Eso, la décima tiene su estructura. Eso no lo hace todo el mundo. Para gente como del Caribe, eso es normal. Hacer una décima, eso es lo más elemental, pues es como hacer un verso para nosotros, o una copla. En el Caribe hacen eso y ese contrapunteo, pero bien bonito. Y es allí el que mejor lo hace. Yo personalmente me llama mucho la atención porque hay unas décimas de amor también. Yo le estoy hablando de las décimas de las situaciones que pasan en los pueblos, y le estoy hablando también de los hechos tan importantes como la muerte de Gaitán. Pero para todas esas situaciones, acá nosotros había los decimeros que hacían décimas con relación a las circunstancias que vivían. Hay un señor que se llamaba Elías Martán, el papá del poeta que todos conocemos. Y él tenía como 6 o 7 hijos. Y uno de ellos se ahogó. Y entonces a ese que se ahogó ese señor, también le sacaron una décima.
Y decía que, bueno, lo que me alcanzo a acordar, don Elcía estaba al gusto y un algo desprevenido cuando llegó la noticia que el hijo se había, de la muerte del hijo, no sé cómo es. Del muelle quedó privado, sin gusto y sin aliento. Don Oscar le metía inyecciones de alimento. Bueno, el ataúd que le hicieron quedó un poco pequeño, tuvieron que hacerle otro para llevarlo al cementerio, porque esas tienen su forma de decirlo. Las 19 dicen igual que se dice la poesía. Ellas tienen su rejo, tienen su nivel de, a ver, su nivel de puntuación. Entonces, dice que, ay, ¿cómo es que? No me acuerdo, se me ha olvidado. Entonces se murió el hijo de Elcía Martán, que era un hombre muy importante, tenía un acerrío en Saija y un hijo de memoria, que Dios perdone su culpa y que lo lleve a la gloria. Era así, que decía que qué pena para los dolientes y para varios amigos, que el cuerpo estaba podrido, pero el reloj estaba vivo cuando lo encontraron. O sea que ahí nos está contando todo pues el proceso de que ellos se ahogó y luego cuando lo encontraron, él ya estaba podrido, pero el reloj funcionaba aunque estaba en el agua. Entonces está mostrando la calidad del reloj. El cuerpo estaba podrido, pero el reloj estaba vivo. Todas esas son historias reales de la comunidad que la gente las convertía en décimas y decía las décimas para que las personas las escucháramos todo lo que había pasado. Aquí en este momento son muy pocos los decimeros. Este caballero que le ha dado por hacer décimas es importante, porque en Tumaco es donde aún se conservan decimeros como el Diablo, Carlos Rodríguez, se llama también, ahorita acabo de recibir el doctorado honoris causa por literatura, por eso de hacer esas décimas y todo. Hay otro que se llama Pachín Carabalí, hay otro que se llama Segundo, me parece, que es el decimero menor, ya se llama él. Entonces, en Nariño sí están conservando lo de las décimas, mientras que nosotros acá. Y las mujeres que hay en décima, el otro día la licenciada Elcina dijo que hiciéramos décima para retomar lo que era la décima, que las mujeres no la hacemos o no la hacían. Entonces, en este caso, Lucrecia Panchano, está Lorena Torres, Elcina Valencia, que ella sí hace décima, hicieron décima, yo no hice eso. Yo no me atreví a hacer ninguna décima nada. Entonces, la décima sigue siendo una manera de contar las historias que suceden en los pueblos, las diferentes circunstancias, pero pertenece al género literario, un género literario que tiene ciertas características, tiene cierta métrica en el momento de hacerla, que por eso no todo mundo puede hacer una décima. Hay una décima muy conocida, que esa a mí me parece pues como lo máximo en cómo se utiliza, las figuras literarias a través de la décima. Y me parece un hecho, pero bastante importante. Y es la famosa décima, la concha de almeja. Esa concha de almeja es una décima que hoy está en problema, porque unos dicen que es de un señor Manuel de Jesús Cundumí,
Cuenú, Manuel de Jesús Cuenú, otros dicen que es de Pastor Castillo, otros dicen que es de Agapito Montaño, y yo creo que esa décima es de Benildo Castillo de Tumaco. Es lo que, miren cuántos dueños tienen, porque esas cosas de la oralidad siempre han pasado de generación en generación y de boca en boca. Al pasar así, no parecen los dueños se olvidan, porque esas no eran escritas. La gente se la inventaba y luego que la inventaba, entonces seguía hablando de ella y el que la escuchaba se la aprendía. Oye, dígame esa décima, hombre, que yo me la quiero aprender, y entonces se la aprendía. Pero no estaba escrita en ninguna parte. Y esas cosas de la oralidad, como no están escritas, se pierde el dueño. Entonces, uno lo que dice es que esto forma parte de la tradición oral de los pueblos, porque no fueron escritas, sino que simplemente se decían a través de la oralidad. Así que por eso, esta, que para mí es la más representativa de las décimas del Pacífico, tiene muchos, pero muchos dueños. Entonces decíamos que tiene dueño Manuel de Jesús Cuenú, Pastor Castillo y Agapito Montaño, o sea, Anilo Sinisterra de Saija, Catalino Moreno y Benildo Castillo de Tumaco. Jacinto Mena de Tutunendo. Ve a todas esas personas, la gente le dice que es el dueño de, que fue que compuso esta décima. Bueno, entonces, como no tiene un autor, esto pertenece o sea, tiene varios autores, al argot popular, y dice La Concha de Almeja. Yo me embarqué a navegar en una concha de almeja, a radiar el mundo entero, a ver si hallaba coteja. Aquí le estoy hablando de 4 versos, o sea, 4 renglones. Es así como empieza. Estos son los 4 renglones que le estaba hablando yo, que se llaman versos en literatura, y todas las décimas deben empezar así, con 4 renglones primero. Yo me embarqué a navegar, 1, en una concha de almeja, 2, a radiar el mundo entero, 3, a ver si hallaba coteja. Ahora sí vienen los 10 versos. Salí de aquí de Tumaco, por eso yo digo que esta décima tiene que ser Benildo Castillo, porque él dice de dónde salió. No salió de Guapi, inclusive llegó a Guapi. Porque él dice, salí de aquí de Tumaco, 1, con rumbo a Buenaventura, 2, yo no embarqué un cargamento, 3, porque la mar estaba dura, 4, pero embarqué 15 curas, un automóvil para andar. A Guapi entré a embarcar 100 tanques de gasolina y cargando en popa una mina, yo me embarqué a navegar. Miren, el primer verso de los 4 empieza con yo me embarqué a navegar. Y termina entonces, el último de los 10 de la primera estrofa de la décima, termina con yo me embarqué a navegar. Desde Cristóbal Colón salí con rumbo a Europa con una tripulación como de 100,000 en popa, con viento que a favor sopla. Atravesé a Casas Viejas y muchas ciudades lejas las visité en pocos días, navegando noche y día en una concha de almeja. Mire, acá arriba dice, yo me embarqué a navegar, y el segundo dice, en una concha de almeja. Bueno, nos vamos entonces con el tercero. Con un gran cargamento, como de 100,000 vitrolas, me atravesé a Cabo de Hornos y no me entró una ola. Llevaba 500 bolas sobre cubiertas, un caldero, 400 marineros y una gran tripulación. Hice la navegación a rodear el mundo entero.
Entonces, ese es el tercero de los cuatro. Cuando los náuticos me vieron que iba navegando al norte, 100 vapores se vinieron que los llevara al remolque. 40.000 pailebotes llenos de arroz y lenteja, todos los pegué a la reja y puse rumbo a la Europa. Y navegué a Constantinopla a ver si hallaba coteja. En carros. Entonces, aquí ustedes podrán ver cómo este señor utilizaba, aquí vamos a encontrar muchas figuras literarias. Aquí hay muchas metáforas, muchas hipérboles. Son esos elementos que hacen que se embellezca el texto. Cuando él dice, yo me embarqué a navegar en una concha de almeja, a recorrer el mundo entero a ver si hallaba cotea. Mire, en una concha de almeja no se embarca nadie, pues. ¿Qué le puede poner a usted en una concha de almeja? Estos son figuras literarias que está utilizando una persona que no sabe eso qué es, pero que nos embellece el texto y nos pone a pensar en la capacidad que tienen estos señores para crear y para que la imaginación vuele y crear textos como este. Salí de aquí de Tumaco con rumbo a Buenaventura. Yo no embarqué un cargamento porque la mar estaba dura, pero embarqué 15 curas en una concha de almeja, un automóvil Panda. A Guapi entré a embarcar 100 tanques de gasolina, cargando en popa una mina. Yo me embarqué a navegar. Imagine todo lo que lleva esa concha de almeja. Desde Cristóbal Colón salí con rumbo a la Europa, con una tripulación como de 100.000 en popa, oiga, con viento que a favor sopla, atravesé a Casas Viejas y muchas ciudades lejas las visité en pocos días, navegando noche y día en una concha de almeja. Con grandes cargamentos como de 100.000 vitrolas me atravesé a Cabo de Hornos y me adentré y no me entró una ola. Llevaba 500 bolas sobre cubiertas, un caldero, 400 marineros, una gran tripulación. Hice la navegación a rodear el mundo entero. Cuando los náuticos me vieron que iba navegando al norte, 100 vapores se vinieron que los llevara al remolque. 40.000 pailebotes llenos de arroz y lenteja. Todos los pegué a la oreja, a la reja. Y puse rumbo a Europa y navegué a Constantinopla a ver si hallaba coteja. Miren la capacidad que tenían esta gente de crear, de imaginar y de inventar. Y estamos mirando aquí una serie de elementos, por eso la repetí, para que pudiéramos escuchar bien todos los elementos que echó en una concha de almeja. Una concha de almeja no tiene más de 5 centímetros de largo. Yo creo que no. Y se fue a navegar y con agua, con el mar bravo, llevó una cantidad de agua, pudo a traer disque gasolina, se llevó a 100 curas, una cantidad de gente y cosas. Para decirnos entonces que la capacidad creativa de nuestros hombres y mujeres del Pacífico es incalculable. Son capaces de crear textos como este. Hay unas décimas que son cantadas. Por ejemplo, en el Caribe las cantan. Entonces, nosotros no las cantamos.
nosotros las decimos, las recitamos, con tenemos cierta manera de recitarlas, y entonces hay un dejo, algo que te hace que tú tengas que bajar el tono para indicar que ha cambiado ya, que ya determinó ese verso. A ver, por ahí está la señorita. Bueno, maestra Mari, muchísimas gracias. Bueno, usted nos introduce en la estructura de las décimas, y también quisiera resaltar de su exposición el rol que han jugado las décimas en la narración de historias y en la narración de historias para la comunidad, y sobre todo como memoria colectiva también de los pueblos. Usted nos ha relatado como varias historias y varias anécdotas de su infancia, de su juventud, que ha vivido, digamos, a raíz de las décimas, lo que nos contaba del momento en el que se reunían para el 30 de diciembre para esperar pues allí todas los anuncios del año, entonces queda allí A también ver para la qué mente. traía, Dios mío, ¿a quién iban a meter en problemas? Ay, no, por Dios santo. Que se metió en Así es. un toldillo y se fue a gatear a la comadre. Ay, bien santísimo. Y la gente no tenía que ver Tremendo. y salía contando todo eso en forma de décima. Eso era terrible. Y no, eso no tenía responsabilidad de nadie. Mejor dicho, bueno. Y le damos paso entonces a Washington con su exposición Palabras, Juventud y Territorio. Adelante, Washington. Muchísimas gracias nuevamente por la posibilidad de estar en este espacio. Para mí es un placer eh, hacer parte de estos procesos porque realmente aporta muchísimo, permite generar ese proceso de crecimiento, pero lo más importante es ir haciéndonos parte como jóvenes de esta dinámica que han estado inmersas en nuestras comunidades desde hace mucho tiempo y que hoy de una u otra manera también es importante que nosotros sostengamos y no dejemos perder, ¿sí? No simplemente que se transformen o que esas dinámicas se vayan de nuestras vidas, sino también cómo nosotros hoy como jóvenes empezamos a vivir, ¿sí? A sentirlas, a conectarlas y también a transmitirlas. Entonces, de allí este espacio, pues, iniciaría un poco haciendo alusión a algo que mencionaba la profe Mari, y es que a veces no nos damos cuenta ni tan siquiera como jóvenes todo lo que implica estar vinculados, reconocer el proceso de las décimas. Lo digo en el sentido de que, por lo menos en mi pueblo, yo soy de Timbiquí, Cauca, nacido en Timbiquí, y ahí en Timbiquí todos los diciembre hay un momento que se comparte y es como la profe lo mencionaba, las décimas son utilizadas para narrar esos sucesos que han estado allí dentro de las comunidades, dentro del territorio, dentro del pueblo, y allí todo el mundo está pendiente de qué está pasando. Ey, ¿cómo, qué va a decir? ¿Qué va a narrar? Porque puede ser que una décima de esa le esté contando algo que usted no quiere que la gente sepa, pero el decimero lo pilló, y en décima, a través de esa elegancia que la abriga a sí misma, narra todos los sucesos, ¿sí? Entonces, de allí también es importante que como jóvenes estos procesos se puedan reconocer, y este espacio lo mencionaba un poco en mi intervención, palabras, juventud y territorio, porque es importante que nosotros como jóvenes hagamos ese reconocimiento, ¿sí? En primera instancia, palabras, por lo que implica toda la oralidad dentro de nuestras comunidades. Y la profe mencionó algo muy importante con la citación de la décima que hacía eh, de las conchas, la concha de almeja, y es que la décima, como gran parte de nuestro legado, no, de cierto modo no pertenecen a una sola persona, sino que son parte en sí mismas
de la historia y ese legado ancestral de nuestras comunidades, ese legado cultural que hemos tenido como pueblos del Pacífico colombiano, que hemos tenido como eh, descendientes africanos, que hemos tenido en esa construcción colectiva que hemos hecho desde aquí, desde donde estamos. Entonces, desde allí también me atrevo a decir algo, y es que en términos generales yo miro la oralidad como esa palabra africana, ese proverbio africano que se denomina Ubuntu, soy porque todos somos. Entonces, yo defino la oralidad, la oralidad es porque nosotros somos, como pueblo, como historia, como momentos, como esos relatos que están allí inmersos. Entonces, desde allí mismo es decir que esta, a pesar de ser una construcción literaria que tiene unos parámetros, que tiene unas estructuras, lo más importante de la misma es que permite no simplemente conectarse con el presente, sino también darle vida a ese pasado, darle vida a la historia, darle vida también a esas mismas ilusiones e imaginarios que nosotros tenemos en la mente, que nosotros construimos a partir de eso mismo que sentimos. ¿Sí? Entonces, la profecía también una diferencia bien marcada, y es que pues la décima en cierta medida pues es un legado de los españoles, fruto del proceso colonial que se dio entre las comunidades, pero también es importante mencionar que esta se adaptó pues a las necesidades propias de las comunidades, en su caso hablando de nosotros como comunidades negras del Pacífico, ¿sí? Y de todo el hemisferio. Entonces, desde allí también hay unas particularidades dentro de eso. Por lo menos el tema del cuarteto, aquí en la décima, como esa primera rama para nuestra décima, y es que ese cuarteto se convierte en cierta medida en esa raíz, esa esencia misma de la poesía, que permite que el compendio de cada uno de esos por separado tenga que tener una décima de 10, que en términos generales es la décima de nuestras comunidades, ¿sí? Esa que está compuesta por 44 versos, ¿sí? Esa que lleva esa rima y también lleva esa secuencia. Entonces, de allí es muy interesante e importante ver que es importante que, a pesar de que eh, las realidades hoy estén inmersas, que encontrar un decimero sea tan complejo, porque escribir décima no es fácil. Y yo pues apenas estoy como iniciando, dando mis primeros pininos, pero pues aún realmente soy un principiante, e incluso desconozco más de lo que creo que desconozco, en el sentido mismo, porque realmente no conozco la esencia de la poesía. Entonces yo creo que me falta, pero muy dispuesto a poder seguir aportando, aprendiendo de ella. Y otra cosa que es interesante, y es que también es importante transmitirlo. Entonces también allí cuento, y es que yo desde los procesos que hago, pues también hago parte un poco de procesos sociales, procesos organizativos, que de allí también es importante que se den a reconocer estas manifestaciones, y que no simplemente la décima se utiliza como para un encuentro esporádico, sino y también, como lo mencionaba la profe, esa es una práctica propia de nuestras comunidades, eh, para enamorar, ¿sí? Entonces, eh, esas mismas expresiones para la cual utilizamos estas construcciones Sí, puede le ser. dan otro toque especial. Esas mismas expresiones de nosotros, donde nuestros sentimientos se ponen a flor de piel, donde se expresan, donde se conectan con el habla, donde se conectan con esa mirada. Que no sé, ahí es que yo digo también que eh, décima, compartir una décima, no es simplemente recitarla, sino que también nosotros compartimos décimas a través de las miradas. Y es que también doy y recibo, porque eso hace parte un poco de nuestra comunicación, y la oralidad también se expresa a través de esa gesticulación que tenemos propia de nuestras comunidades. Entonces, eso por esa parte yo creo que también es muy importante mencionar. Y pues
Otra cosa que surge mucho y es que la décima pues ha sido utilizada en su gran mayoría por algunas personas con unas actividades muy específicas. Por lo menos encontramos algunos pescadores, ¿sí? Algunos pescadores son propios, allí son decimeros de cepa, decimeros desde el mismo vientre de su madre que en cada mañana recita poesía, que en cada mañana a través de sus diálogos habla en poesía, que a veces saludarnos en términos generales lo hacemos en poesía, pero esa poesía transformada también en décima, ¿sí? O sea, le colocamos ese amor, esa pasión a todo aquello que hacemos, que de una u otra manera expresa que lo que llevamos en nuestra sangre, en nuestras venas, también es un legado de nuestros ancestros, que en cierta medida también son un reflejo de lo que somos, son un reflejo de lo que hacemos y esas construcciones realmente las utilizamos como una estrategia también de comunicación, de transmitir ese legado. Entonces, otra cosa que me parece bien importante es que la décima se convierte también en una excusa para interactuar con nuestros mayores, ¿sí? Sentarnos, conocer la historia, hacer esos recorridos en el tiempo, escuchar su vida, ¿sí? Le escuché en algún momento a una maestra y es, que había una décima con los con los mandamientos, ¿sí? Pero yo me preguntaba cómo poder hacer una décima, una composición con esos mandamientos para enamorar. Entonces, cuando uno ve hasta dónde pueden llegar esas construcciones literarias que de una u otra manera hacen parte de nosotros, realmente decimos que no se pueden dejar, es un legado que hace parte de nosotros y que aunque hoy como jóvenes sea difícil, no porque no intentemos hacer, sino porque a veces también carecemos de estos espacios que permitan hacer estas expresiones artísticas, estas expresiones culturales, estas expresiones de legado que están en nosotros. Entonces, por todo eso, pues también sumado a ello, todo lo que implica estas transformaciones dentro de los territorios que han cambiado en cierta medida la dinámica de nuestras comunidades, también ha colocado como en riesgo parte de nuestro legado, ¿sí? Y es que eh, ya muchos jóvenes no conocemos sobre la décima, no nos atrevemos a escribir décima, pero peor aún, no le damos el valor a aquellos sabedores y sabedoras que tienen ese legado. Yo creo que una de las cosas muy importantes que ha tenido la décima hoy es que tener a la profe Mari como un gran referente para nosotros, el Pacífico, para Colombia, para el mundo, es una gran ganancia porque según relatos de nuestros ancestros y nuestros mayores, las mujeres pues no estaban como para estos oficios, para dedicarse a hacer estas actividades y hoy eso también hace parte de todas esas ganancias que hemos tenido y es reconocernos a todos y todas como sujetos, sujetas de derecho, que estamos en proceso de transformar, que aportamos a nuestras realidades y que de allí, de esa misma manera, construimos, ¿sí? Desde esa misma mirada, pues en el Pacífico ya se ha ido separando un poco, pues le damos como un valor, a veces no tanto los jóvenes, a estas mismas expresiones, porque pues además de saber que hay pocos espacios, eh, nos tendemos a reír mucho de, de los poetas. Y aunque aquí también hago una crítica y es a nuestro país, porque en Colombia ser un poeta, ser una poeta, ser un artista, es como que no tiene mucho valor, ¿sí? No le damos el valor realmente que merece, el que debe tener ese reconocimiento indispensable. Entonces uno dice que es un poeta y la gente cree que es una persona que se va a dedicar quizá a perder el tiempo
pero que no va a tener cómo vivir de eso. ¿Por qué? Porque en nuestro país, pues lastimosamente, estos artes son poco valorados y eso impide que realmente podamos hacer ese reconocimiento de lo que es, de la trascendencia que puede tener esto, ¿sí? Porque la décima no simplemente es para expresar esas cosas bonitas, esas cosas de historia, sino también es una estrategia para hacer ese proceso de reconstrucción del tejido social. Cuando la profe mencionaba que en la décima, que aún así que el cuerpo ya estuviese descomponiéndose de la persona que se había ahogado, pero el reloj sigue andando, es decir, que también el tiempo no se detiene. Nosotros estamos de paso y la poesía se convierte en una forma de transmitir y legar, ¿sí? De transmitir y legar porque es necesario hacerlo, ¿sí? Pensar en el presente, pensar en el ahora, en este momento, es decir, bueno, si yo me tocase contar hoy eh, estos espacios de Colombia en una décima, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Entonces yo escribí algo parecido que yo decía, Colombia en una décima, ¿cómo se puede narrar? Con premura en mi boca yo me puse a conversar. Dialogué con una ancestra que me dijo, ven para acá, calmate, hijo mío, pensá antes de actuar. Rascándome la cabeza, solo me puse a charlar. Entonces, yo creo que es importante que estos espacios nos permitan también a nosotros, lo digo como joven, hacer la reflexión, ¿sí? A reconocer todo ese potencial, pero también a hacer unas reflexiones de vida que permitan cimentar cosas, no simplemente en este momento, sino cosas posibles en el futuro, posibles en ese futuro tan cercano que estamos viviendo día a día. Y también tiene que ser la décima una estrategia y todas las demás expresiones artísticas una estrategia para seguir aportando a salvar la vida de muchos jóvenes que hoy estamos en medio de tanto temor, en medio de tanta zozobra, ¿sí? Y que también a veces la misma falta de oportunidades y condiciones nos limitan de cierto modo, ¿sí? Entonces, eh, había escrito algo por aquí también, pues no nuestra décima como nosotros la hacemos, pero te escribí un fragmento que decía como, perdí ayer mi caminar porque quise solo aprender. Con gran poder como la miel, me envolvió este mundo cruel. Luego de tanto sufrir, me puse un poco a pensar que yo soy como el marfil y este no es el final. Tengo mucho que aportar como joven del litoral. Entonces, yo digo, bueno, machica, nosotros como jóvenes hoy estamos, pero estamos aquí en el territorio, aquí en el ahora, y no simplemente lo hacemos por nosotros, sino que además de eso hay un proceso que estamos trabajando para que niños, niñas, adolescentes también puedan tener posibilidad de sentir lo que es recitar una décima, de poder escuchar un mayor, transmite no simplemente ese relato, sino también cómo sus expresiones físicas cuentan otro relato en su vida, cuentan de sí mismo, parte de su esencia, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy bonita y es que yo le escucho mucho a mi profe, una profe que quiero mucho, y es que ella dice, en esta vida, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que la décima es una expresión en sí misma de ese amor, de lo que somos, de lo que expresamos, de lo que sentimos, ¿sí? Y asimismo se construye. Y sentir ese legado que en cierto modo es una responsabilidad muy grande porque ser un poeta no es fácil. E incluso a mí me da miedo cuando me dicen que poeta, yo digo, me da miedo. Sé que ser poeta es una responsabilidad grandota, pero debemos asumirla,
No debemos dejar esa responsabilidad simplemente la asuman otras personas, porque es una responsabilidad colectiva. ¿Sí? La poesía, la décima, todo hace parte no de un individuo, sino que hace parte de nuestra idiosincrasia como comunidades étnicas, nuestras particularidades, eso que nos caracteriza y nos hace diferente, esas cosas bonitas que nosotros podemos narrar a través de esos sucesos y que nos ayudan a sostenernos, a transmitirnos, a comunicarnos. ¿Sí? Entonces, eh, mencionaba un poco como eso porque es importante reconocer que el territorio nos provee estas formas de expresión, estas formas de comunicar, y es aquí mismo donde nos desenvolvemos. ¿Sí? Por eso, palabra, juventud y territorio no se pueden ver por separados, no se pueden ver por unas cosas aisladas, sino que como en una décima también contamos lo que es y lo que implica estos tres conceptos, ¿sí? Que en términos generales son reducidos a la vida misma. ¿Sí? La palabra como esa expresión de comunicación, ¿sí? El territorio como ese espacio del ser, ese espacio donde nos desarrollamos, donde crecemos, donde vivimos, pero también la juventud como un momento que a pesar de ser muy bello, también es muy volátil, ¿sí? Puede terminarse en un momentico, dejamos de ser joven, pero como jóvenes, ¿qué legado estamos dejando? ¿Qué estamos construyendo? ¿Sí? Me pregunto a diario como que a veces que uno hace mientras escribe, pero pues uno no simplemente escribe para uno, ¿sí? Sino que uno escribe para otros, para que el lector pueda disfrutarse y sentir lo que escribió una persona, pero que en cierto modo también representa a una comunidad, representa parte de un legado, ¿sí? Entonces, como por ahí en un taller de escritura con el profesor Eugenio, el profe citaba a un escritor que decía, uno escribe para morir 1000 veces o 1 millón de veces, pero para vivir eternamente. Entonces, esos relatos no simplemente hacen parte de un momento, sino que son unos relatos que nosotros construimos a través de estas narraciones, la lírica, eh, que de una u otra manera le aportan a la vida de otras personas. Entonces, pues ese es un poco palabras, juventud y territorio. Gracias, Washington. Sí, definitivamente la comunidad y los jóvenes tenemos un rol muy importante y un reto también, una responsabilidad para conservar estas prácticas. Los dos nos han contado sobre la importancia que tiene la narración oral en el Pacífico, pero que actualmente no hay un desarrollo por parte de los jóvenes. Entonces, ¿qué herramientas desde la pedagogía, desde el sector cultural y artístico podemos o ven qué alternativas ven desde estos sectores para fomentar el relevo generacional? Bueno, en primera instancia decir que, por lo menos en mi caso, no es tan fácil. Esto ha sido realmente un reto. En primero porque, eh, pues, me he venido vinculando muy recientemente, bueno, muy recientemente, no, pues he estado toda mi vida a través de, y vinculado de una u otra manera con el proceso de oralidad, pero pues transmitiendo ese saber a otros así de manera muy puntual, pues no, entonces ha sido un reto como buscar estrategias que permitan que esas personas, que en su caso pues son mayoría niños y niñas, les llegue y también puedan ir adquiriendo parte de este legado. Entonces, en primera instancia, pues nosotros hemos utilizado como que varias estrategias, ¿verdad? En mi caso, eh, dentro de una de ellas es que a través de la lectura también posibilitamos ese espacio. Y es que generamos o propiciamos unos espacios de encuentro donde hacemos en términos de escritura le llaman una construcción de un cadáver exquisito y es como entre todos construimos algo de manera colectiva. Y allí pues hacemos unos espacios de lectura, sí,
lecturas de cadáver exquisito, cada uno tiene su libro y así lo hacemos, varias poses, varios momentos. Sí. Entonces, eso ha posibilitado hacer un proceso de reconocimiento en cierta medida de lo que es y representa nuestro legado, representa parte de ese saber que está en nuestras comunidades. Entonces, desde allí mismo pues esos espacios de diálogo que en términos generales creo que son los más importantes y es que cómo esos espacios de diálogo permiten reconectarnos con ese pasado, reconectarnos con esas historias y cómo también esos momentos de vida, esos sucesos que han transformado nuestra dinámica, que han hecho que nosotros hoy nos pensemos las cosas de una manera diferente, también aportan y son realmente esos relatos y ese parte de ese acervo cultural que tenemos como comunidades. Entonces, cuando hablamos con los chicos y chicas, eh, buscamos una estrategia que nos permita hablar, conversar acerca de lo que nos cuentan nuestros mayores. Ahí miramos un poco lo que son esos relatos como de la tunda, del duende, de la patasola, de la madre de agua, que en cierto modo pues son parte cultural nuestra. Y específicamente de zona rural se vivencian de una manera muy diferente a la concepción que se tiene de zona urbana. ¿Por qué? Porque estos relatos también han sido, desde nuestro proceso de crianza, han estado inmersos en nosotros. Y es decir, si vamos para el monte y nos llegamos a un corozal, tenga cuidado que se pueden volatar. ¿Por qué? Pero no es que se perdió simplemente porque se perdió así, sino que reconocer que místicamente hay un saber allí y es que, hey, tenga cuidado porque a la tunda le gusta el corozo y lo pueden volatar, ¿sí? Entonces, eso representa parte nuestra, ¿sí? Y buscar que los chicos reconozcan que ese legado no es simplemente algo que se menciona como cuento, sino que al hablar de la bruja, es decirle también en las noches tenga cuidado porque puede pasar y ver esos rostros que se nutren y que en medio de ese asombro también dice, yo he vivido esto, a mí me pasó esto. Yo iba caminando y miré que un señor estaba parado allá con un sombrero grande y cuando volteé a ver ya se había desaparecido. ¿Sí? Eso, yo creo que es importante que nosotros lo sepamos y reconocerlo implica también aportar eh, o abonar esa semilla para que ese legado no se pierda, ¿sí? Y es que también es importante que dentro de esas construcciones, esos cuentos, esos relatos, que muchos son relatos de vida, pues que para muchos son mentiras, todo lo que implica esta mitología, pero yo le puedo decir que una noche a las 12 yo estaba caminando en medio de la montaña y me pasó algo extraordinario, ¿sí? Estuve un susto muy grande, pero pues eso uno lo dice como quien lo ha vivido y quien lo sabe y lo siente, pero pues quien no posiblemente siga siendo eh, simplemente un mito, pues algo que no, no, es no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque pues hoy tenemos las tecnologías que nos ofrecen todo un mundo de información donde ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces empezamos a dudar también de nuestro mismo saber, de nuestro mismo legado. ¿Sí? Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos hoy, pero también es una posibilidad de que, como también a través de estas herramientas tecnológicas, podemos hacer que ese saber no se pierda, sino conservarlo también en una forma de poder que esa información repose en unos espacios donde permitan que otros más adelante también puedan tener acceso a ella. ¿Sí? O si nuestros sabedores se están muriendo, ¿sí? Y se están yendo con todo el legado. ¿Por qué? Porque en medio de todo, pues hoy también hay mucho recelo respecto a la información y ese saber que abriga en cada uno de nuestros sabedores, ¿sí? Entonces no es fácil a veces que un joven llegue a un sabedor a conversar respecto a una temática puntual, a sus experiencias de vida con la patasola, ¿sí? Con el duende. Posiblemente el mayor le va a contar, pero hay unas cosas que los jóvenes a veces no creemos y empezamos a burlarnos y eso hace que los mayores pues se rehúsen a ser asequibles a su información, ¿sí? Y yo creo que ese es un reto muy grande que tenemos.
en medio de esta desconfianza que se ha generado, cómo poder posibilitar la confianza en nosotros los jóvenes renacientes que hoy estamos levantándonos, pero también cómo los mayores que tienen el saber hoy nos permiten acceder al saber, ¿sí? Nos permiten acceder a una forma o una estrategia que permita seguir sosteniéndolo en el tiempo, ¿sí? Que como mientras narramos un cuento le estamos diciendo a los niños en qué tiempo se debe coger una planta, ¿sí? Porque es importante que esa planta eh, sea sembrada con amor, se le comunique sentimientos, se le comunique parte de esa expresión, porque no simplemente es el hecho en sí, sino que el trasfondo también implica que debe haber una conexión. Y si esa conexión no está dada, posiblemente las cosas no vayan a darse de la mejor manera que queremos. Entonces, eso hace parte también de ese legado que está allí y la oralidad, oralitura, como le llaman, se le llama también, eh, es una construcción, es una forma de sostener en el tiempo. Si no fuera también por esa forma tan propia de que nuestros ancestros se comunicaron antes, de hablar de un río a otro, de un lado a otro del río, y gritar, ¡Hey, compa! ¿Cómo amaneció? Bien, ¡Woohoo! Aquí vamos. Sí, encontrarnos en esos velorios, encontrarnos en esos rincones. ¡Ayupi! ¡Ay, mi comer! Sí, Compadre, ¿cómo está usted? ay, ahí dándole poquito a poco aquí, subiendo esta dura corriente. Ok, compadre, está bien. Oye, me saluda la comadre, yo. Bueno, comadre. ¿Sí? Entonces, esto hace parte de nosotros, de nuestras comunidades, y hoy ya poco se ve. Y si hablamos de los jóvenes, muchos no conocemos ni siquiera esto, ¿sí? Porque lo miramos como si fuera algo extraño, ¿sí? Pero también, vuelvo y digo, hoy por lo menos hablo desde la comunidad de Villestela, de Bajo Calima, y es que esta comunidad ha sido dividida por un concepto de desarrollo que ha pasado por nuestras comunidades, y es como esa vía también viene desbaratando todo lo que implique prácticas culturales, prácticas propias de las comunidades. Entonces, hay mucha tela, muchas situaciones que a veces le dicen a uno como que no es fácil, pero también hay muchas ganas que dicen sí podemos, aunque no sean cinco, pero sí uno puede seguir con parte de ese legado. Y sabemos pues que todo el legado no lo vamos a recuperar porque ya lastimosamente hemos perdido muchísimo, pero hay mucho que podemos seguir conservando aún y transmitiendo para que otros disfruten como tenemos en cierto grado la oportunidad de disfrutar hoy nosotros. Gracias, Washington. Y maestra Mari, no sé si ya pudo, creo que sí, retomar su conexión. Cuéntenos usted cómo ve el relevo generacional, cómo podemos involucrar más a los jóvenes y a los niños en las prácticas orales y la narración oral del Pacífico. Estamos conversando sobre cómo hacer que las prácticas y la narración oral continúe y cómo hacer ese relevo generacional, cómo motivar a los niños y a los jóvenes y que estas tradiciones no se pierdan. Pues es un poco complicado porque la tecnología nos tiene atropellado. Es una cosa increíble. Cuando hay entidades como el Banco de la República que están haciendo trabajo y otras entidades están haciendo un esfuerzo grandísimo para que nosotros estemos hablando aquí, eso es una de las formas. Pero la otra forma puede ser en el colegio. Resulta que hay profesores que no se sienten ya con esas cuestiones de la oralidad, que ya son muy modernos, y no le tienen ese afecto a la parte oral, a la parte de nuestra cultura. Porque cuando uno le tiene ese afecto, entonces entre clase y clase uno le va metiendo lo de la oralidad y lo de nuestra cultura. Pero está muy complicado porque si no hay entidades como ustedes y otras que se han encargado de continuar buscando personas
que les digan, vean, les cuento que esto fue así, esto se inició así, porque hay gente que no le interesa lo que pasó atrás. Mire que hay gente que no sabe ni quiénes fueron sus abuelos, porque no le interesa. ¿Quién fue tu abuelo? Mi abuelo, yo no sé. ¿Usted no le ha preguntado, papá, que no? Hay gente que llega hasta ese extremo porque no le interesa. La oralidad es uno de los elementos de la comunicación más importante. Nosotros nos comunicamos es de forma oral, lo demás viene por añadidura. Es la oralidad lo que nos ha permitido crecer como hemos crecido. Ahora bien, como todo va cayendo de su peso, la tecnología nos está a grandes velocidades, nos está atropellando. Pero nosotros seguimos apostándole a la oralidad, aunque estemos en la tecnología. Pero para apostarle a la oralidad tenemos que encontrar entidades y personas que nos colaboren con este proceso, porque lo contrario sería inútil. Algunos escritores estamos llevando la oralidad a la escritura para salvaguardar nuestro legado cultural. Cuando usted ve la muñeca negra es un legado cultural que yo, a partir de mis costumbres de niña, he traído acá, de cómo se jugaba, de cómo se adquiríamos la muñeca, que la muñeca de pan, que la muñeca de plátano. Eso no es usual, pero como no es usual y yo no tengo tiempo o no alcanzo o no todo el mundo está listo para escucharme, entonces después va a la escritura para hacer el paso de la oralidad a la escritura y lo puedan leer o lo puedan, siempre lo van a encontrar en el mismo lugar en el libro, en la misma página y en el mismo lugar. Es manera de preservar la oralidad, pero sobre todo necesitamos esos padrinos como ustedes, señorita Margarita, para que nos estén patrocinando, estén incentivando a jóvenes como Washington, que está metido ya en este problema. Nosotros vimos trabajando con Washington ya de más atrás, en un grupo de jóvenes que le estuvimos incentivando y inculcándole este amor por lo nuestro, por la literatura nuestra, por nuestra cultura, por nuestros valores culturales, esos valores ancestrales que se están perdiendo porque ahora ya la gente no le importan los valores, lo importa es el tener, ni siquiera no importa ni siquiera el ser, sino el tener. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Entonces, eso no ha sido nuestra cultura, eso no ha sido los valores culturales que le hemos enseñado. Cada uno de mis libros tiene unos valores, hay que buscarlos que allí están, para que en el colegio, en los colegios, en la escuela, en las universidades, puedan esto servirle de herramienta para que les enseñe a los niños a conservar esos valores que hemos perdido. Por haber perdido los valores culturales y los valores éticos y morales que nos enseñaron, estamos redundando en estos problemas que nos han salido de las manos y no sabemos cómo volverlos a apresar. De hecho, yo considero que este trabajo hay que hacerlo desde la escuela. Desde la escuela. Para poder, Margarita, contestar tu pregunta, es allí. Los profesores que tenemos que asumirnos como guardadores de los legados ancestrales. Investigar nosotros y hacer que los niños investiguen. Hacer que los niños le tengan amor a su tierra, a su cultura, a ese mar tan inmenso que nosotros tenemos, a todo lo que es esas palmeras, las playas, las gaviotas, los alcatraces, la manglaria, toda esa cosa hermosa que tenemos y ese don de gente que teníamos siempre, ese asunto de ser solidario, por Dios, ahora nadie es, o bueno, muy poca gente se solidariza con el otro. Este no es mi problema, esto no me está pasando a mí, yo me voy de aquí, yo antes que me vayan a meter en problemas, yo salgo.
nadie ayuda a nadie o son muy pocos los que ayudan. Entonces, todas esas cosas se han perdido y tenemos que volver al colegio porque cuando uno entra, los niños entran al colegio, aún yo creo que le creen al maestro, ¿no? Antes, en mi época, lo que el maestro decía, mejor dicho, por gusto, el papá iba a decir que no era así. Ahora puede que no, porque está la tecnología y porque los muchachos no están muy pendientes de eso, pero somos los maestros todavía los que tenemos la responsabilidad no solamente de enseñar a leer, sino enseñar valores y comportamientos. Gracias, maestra Mari. Bueno, yo creo que ambos han dado algunas estrategias y elementos para poder conservar estas prácticas orales en la región, principalmente en Buenaventura, pues ambos están radicados acá y nos han dado un poco también a través de sus exposiciones un panorama de cómo está en este momento este proceso y estas prácticas, en este caso pues de la décima. Destaco entonces lo principal que dice la maestra Mari es que desde la escuela, saber también que nosotros tenemos un proceso de etnoeducación que allí deben quedar, deben ser principales estas prácticas orales, deben recuperarse y desde allí desde la escuela se cumple, es como el principal, debe ser uno de los principales roles. Algo también que mencionan los dos y es la importancia, si bien es un proceso de narración oral, se vuelve algo así como literatura oral, y la importancia entonces de poder escribirlo y sistematizarlo para poder conservarlo también. Incentivar a través de semilleros y procesos de formación. Y yo agregaría un elemento más y es la importancia de los referentes, poder encontrar esos pocos, por ejemplo, decimeros que aún se conservan, que aún están en la ciudad y poder hacer que sean referentes y llevarlos a las escuelas, llevarlos a estos espacios infantiles y educativos donde verlos, o sea, creo que es muy importante como poder verlos y poder ver la práctica allí misma también para motivar a los jóvenes y a los niños. Bueno, les agradezco muchísimo su acompañamiento el día de hoy. Y bueno, tenemos retos grandísimos para que vamos a seguir trabajando. Ustedes son de la casa, ustedes son del Banco de la República. Yo sé que podemos hacer y propiciar estos espacios y escenarios para que la narración oral y prácticas como las décimas pues puedan retomarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y encantada pues, y como siempre, a la orden, el Banco de la República. Aquí estoy y bueno, a seguir con la oralidad, a seguir trabajándole desde Washington. Mire, pues cuidado con esas mujeres ajenas que no vayan a salir escribiendo usted cosas de que ha visto por ahí, ¿o yo? Que ahora ahí lo mandan a pensar. Sí, profe, Además, los padres ahora realmente, como no tienen tiempo para gastarle a los hijos porque trabajan la mamá, trabajan los papás, se van por las mañanas, llegan por la noche. Entonces yo por eso sigo insistiendo que la escuela sería la mejor manera de conservar esta oralidad. sí, realmente. Muchísimas gracias, Margarita, y todo el equipo del Banco de la República por generar estos espacios que yo vuelvo y digo, para mí son unos espacios de aprendizaje, son una escuela, porque aprendo muchísimo cada vez que estamos en uno de estos espacios de compartir, estamos con referentes tan importantes para nuestra región y para la oralidad de Colombia y del mundo, como es la profe Mari, una persona tan dispuesta y comprometida con la cultura y ese legado de nuestras comunidades. Entonces, agradecer nuevamente y como siempre estamos dispuestos para seguir aportando a que estos espacios se sigan generando y pues seguirle trabajando también en medio de todas esas situaciones complejas que se nos encontramos desde las comunidades, desde los territorios, pero seguir aportándole a ese trabajo con niños, niñas y adolescentes y jóvenes como yo también, que debemos seguir allí en el proceso. Entonces,
aquí estamos en este caminar y yo creo que es muy importante que se pueda hacer un rastreo de manera puntual frente a los decimeros que están en la ciudad de Buenaventura, para nosotros pues tener también algunas ideas más, porque yo creo que no hay algo que enseñe más que el ejemplo, y ver esos referentes es de manera muy fructífera, muy bonito, porque uno quiere siempre cuando ve un referente ser igual o tener un poquito de lo que ellos tienen, entonces eso es muy bonito. Hay que superar, hay que superar. Alumno supera maestro, ¿eh? El reto es ese, superar al maestro. Ah, así que no salgan con el cuento que un poquitico no. Ah, Te va a ir ¿no? para arriba. Ah, bueno, Uno lo que entonces, puede hacer es sostenerse, pero usted va a ir para arriba. ¿Qué? Ah, sí, entonces que podamos llegar a esas instancias, a superar a nuestros maestros, siempre como esos referentes y como así es. esa voz que de nuestros interiores también nos ayudan a seguir, nos motivan a seguir aportando a nuestro territorio. Bueno, muchas gracias. Isabel, quedamos contigo para el cierre. Muchas gracias, Margarita. Definitivamente dos generaciones en este espacio de conversación que nos alienta mucho porque, bueno, es la transmisión también de estos conocimientos. A ustedes que nos siguieron a través de Banrep Cultural Buenaventura, les agradecemos por acompañarnos esta tarde y los invitamos a seguirnos en el próximo encuentro que es el 20 de octubre, igual a las 4 de la tarde. La transmisión se realizará por Banrep Cultural de Popayán y tendremos dos grandes invitados en este tema, Carlos Alberto Velasco y Telmo Angulo. Por lo tanto, cordialmente invitados y muchas gracias. Feliz resto de tarde. Muchas gracias. Telmo es buenísimo. Ah, el decimero menor se llama Sí, él, se dice exacto, llamarse él. Muy bueno. Bien, total. Buenísimo, buenísimo. buenísimo es. Los esperamos entonces. Bueno, Bueno, perfecto. un abrazo y muchas gracias.